No me suena tan real porque tengo esa sensación y no he visto otro lugar donde eso se haya publicado como una noticia o no una noticia. La del Papa Francisco, por ejemplo, igual es el tema de la brecha generacional. Es algo que a una persona de mi edad, probablemente ustedes no lo sé, pero te dicen, no, esto no funciona así. Hola, muy buenas tardes. Estamos en un episodio nuevo de Hablemos de Seguridad, otra vez en el desayuno de Asís y Ampac, el desayuno de cada último viernes de mes. Y pues bueno, hoy tuvimos una plática muy interesante con nuestro invitado especial, el licenciado, el ingeniero, más bien Hermilio Vázquez. Licenciado, perdón, ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes. Lo quiero presentar. Pues básicamente quiero dejar que usted se presente debido a que la plática que tuvimos el día de hoy pues fue bastante interesante, fue muy actual, ha sido mucho de tendencia, y pues me gustaría que nos dieran un poquito de su semblanza de, pues básicamente la experiencia que ha tenido en lo que es el ramo, en este caso de la seguridad o a fin de la seguridad. Claro. Mi nombre es Hermilio Vázquez, como dijiste. Yo soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones de hace algunos siglos. Me hice una maestría en administración y formé una carrera en áreas de regulación y relaciones institucionales en una empresa de telecomunicaciones que se llama Axtel, o que se llamó Axtel en su momento. Y en 2017 tuve la oportunidad de emprender un negocio en inteligencia artificial, probablemente deslumbrado por lo que yo estaba viendo que empezaba a ocurrir. Ese momento en el que empezaba a hablarse del tema y te empezaban a platicar de cosas que eran extraordinarias y que uno creía que todo era posible. Y así me enrolé en mi primer emprendimiento, que fue salud, por ejemplo, ¿no? Y empecé a conocer la tecnología, empecé a conocer cuáles eran sus mitos, cuáles eran sus realidades, cómo evolucionaba y cómo era impactada y cómo impactaba a los negocios. La inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones, pero finalmente obedece a algo más superior, que es el ser humano, y en el tema del ser humano hay muchas cosas que decir cuando se combina la tecnología, cualquiera que fuese con el humano, ¿no? Entonces, esa es un poquito mi experiencia. Particularmente la empresa en la que yo participo, que se llama Anastasia, se ha enfocado en utilizar la inteligencia artificial para mejorar procesos de operación de las empresas, primordialmente en lo que tiene que ver en áreas de ventas, operaciones comerciales, etcétera. Pero poco a poco hemos ido desarrollando músculos y capacidades tecnológicas para explorar sobre otros temas. Por ejemplo, lenguaje, por ejemplo, temas asociados a detección de anomalías o de fallas, que puestas en manos de las personas correctas empiezan a producir valores relevantes. Por ejemplo, en el ámbito de la prevención de pérdidas, un factor tiene que ver con el aseguramiento del ingreso, otro factor pudiera ser la prevención de fraudes o de comportamientos con anomalías que pueden ser o implicar algún tipo de situación de riesgo que se necesita atender, principalmente. Y eso es lo que hemos venido haciendo desde 2017 a la fecha. Hoy tenemos presencia en Chile, tenemos presencia en México y de repente, yo diría más por accidente, por otras cosas, presencia en Argentina con algunos clientes y en Perú, Colombia a veces, pero muy enfocados en las áreas de ayudar a las empresas a reinvertirse a través de la tecnología y de la inteligencia artificial. Excelente. Muchísimas gracias por su presentación. Quiero también presentar al equipo a Alan Moreno. ¿Cómo estás, Alan? Bien, excelente, muy contento de estar grabando este capítulo, un tema definitivamente muy interesante y creo que nos va a dar mucho de qué hablar. Excelente. Ahmed, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿qué tal? Buenos días. Igualmente muy emocionado porque este es un tema muy, muy importante. Es algo que está a la vanguardia, como siempre hemos visto. Y es importante verlo enfocado a nuestra área, que es la seguridad. Entonces, pues, encantado de platicar acerca de este tema. Qué bueno, muchas gracias. Y pues me presento yo también, Daniel Suárez. Ingeniero, básicamente vamos a hablar un poco sobre lo que es la inteligencia artificial hoy en día, que pues básicamente es un tema muy en boga porque es lo que tenemos ahorita de novedad, pero realmente, y la gente que conocemos un poquito de esto, sabemos que la inteligencia artificial tiene con nosotros
toda la vida. Y, por ejemplo, puedo decir cuestiones o aplicaciones de toda la vida que han tenido videojuegos, o sea, desde el mismo Atari, desde el mismo NES, pues han tenido los NPC, o los NPC han tenido sus propios inteligencia artificial para hacer ciertas cosas. Que eso es hasta cierto punto, como lo veo yo, una inteligencia artificial muy, muy rústica, pero no deja de ser una inteligencia artificial. ¿Qué nos puede hablar de los usos y más específico, usos en seguridad que podemos encontrar? Y ahorita igual rebotamos de diferentes ideas. Claro. Mira, yo creo que ahorita que lo mencionabas, sobre todo el Atari que fue de mi época, yo te diría que hay una primera concepción que hay que tener de la inteligencia artificial. Es magnífica. Puede hacer las cosas de manera extraordinaria, más rápido, más preciso, más efectivo que nosotros. Pero yo creo, y por lo que he aprendido, que la tecnología tiene que estar enfocada. La inteligencia artificial es buena cuando es de propósito específico, cuando sirve para hacer una cosa, solo una. Si voy a detectar, por ejemplo, video en temas asociados a detección de robos, gente que se para en el pasillo y agarra tengo que usar una inteligencia que está entrenada y enfocada en ese tipo de eventos. No me conviene mezclarla, ¿no? Yo veo que la inteligencia artificial hoy día, en temas de prevención de pérdidas, empieza desde temas quizá muy técnicos como la ciberseguridad, el evitar ataques de pérdida de vulnerabilidad de la información, perdón por el GLIM. Son temas relevantes. Hay inteligencias artificiales muy eficientes que están haciendo eso. Pero yo creo que hay una oportunidad muy interesante en aplicar la inteligencia artificial, en empezar a hacer, ahora sí que inteligencia, en cómo analizar los datos en el contexto adecuado para proponer acciones que rindan en algún beneficio para la tarea que un profesional de esta área requiere hacer. Por ejemplo, patrones de robos, por ejemplo, incidencia de riesgos, detección de fraudes, detección de incobrabilidad en algún caso, o de comportamientos que salen de los patrones típicos y que pueden representar una situación de riesgo para un negocio. Por ejemplo, ¿no? Excelente. Digo, hablando un poquito más de eso, y ahorita estábamos revisando las preguntas que nos hicieron en el desayuno, hubo una que me sonó mucho, y de hecho hizo Joel la pregunta. ¿Cómo identificar la inteligencia artificial? Porque sabemos que, la pregunta textual fue cómo saber si si la inteligencia artificial, que también la usamos para cosas buenas, la gente mala la va a utilizar para cosas malas. Y en un caso, una aplicación muy específica, la pregunta era, ¿cómo saber qué es un fraude de inteligencia artificial lo que nos están haciendo? Ejemplo práctico, hay una publicación, un phishing, por ejemplo, en la cual trae toda la información de ingeniería social para poder captarte y saber qué es inteligencia artificial, o una inteligencia artificial generativa que tiene un audio que, no sé, es la voz de Bueno, de tu mamá, de tu mamá o de un hermano, o de un familiar, o de alguien conocido. Claro, en noviembre, la empresa que yo tengo es México-Chilena. Fui a un directorio en Chile y uno de los inversionistas me estaba platicando que habían iniciado un negocio con una persona, un comunicador muy conocido en ese país, de lectura de noticias. Ok. Y traigo este ejemplo, esta anécdota, por lo siguiente. Le preguntaron que cómo le hacía, porque el negocio era atractivo porque la noticia te la podía leer, no sé, Thalía, o te la podía leer, por poner un ejemplo, López Dóriga o Lore de Mola, y tú tenías tus noticias del día leídos por ellos. Me dicen que no siempre, que eso debería ser caro. Y me decían, no, en realidad lo que hicimos fue pagarles por los modelos de su voz. No los necesito para que estén presentes cuando se graba la noticia. Tomamos la información del tono, del timbre, de la secuencia, etcétera, y eso es lo que reproducimos. Él no tiene que leer todas las noticias, lo único que tenemos es su voz. Y resulta ser que, de acuerdo a los cánones y convenciones de derechos de autor, la voz no es única en una persona, porque la puede haber otra persona con tu mismo timbre, con tu mismo eco. Ellos le pagaban un royalty para evitarse cualquier demanda, pero decían no necesitaríamos hacerlo, eso es un tema nada más de cobertura del riesgo de la demanda futura. Entonces, regresando al ejemplo del ataque del
del tema de cómo a través de estos mecanismos te pueden detectar esas situaciones. Yo creo que con el tiempo sucede lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros estamos formados, tenemos una experiencia y detectamos cuando algo está fuera de lo que nosotros normalmente consideraríamos como viable. Y por eso reaccionamos y hacemos algún tipo de estrategia. Probablemente haya inteligencias artificiales que lo hacen, pero yo sigo pensando que gran parte de todos estos temas, sobre todo que son muy nuevos, viene con la educación de las personas y el que profesionales como los que representa la organización puedan aconsejar o puedan detectar en base a esa experiencia, hey, esto es lo que está pasando, esto no se ve bien, y pues también implicar un poquito el sentido común, ¿verdad? Que es el más difícil de los sentidos, porque las cosas no ocurren rápido, no es un tema de educación, es acostúmbrate a, si te hablan, chécalo, no caiga rápido, ya hay controles que uno ejecuta en esos tipos de cosas, pero es educación en mi opinión. Es más parecido como tal al sentido común, o sea, ya lo acaba de mencionar, o sea, el tener un sentido común y una sensación de seguridad como tal. Ey, es un tema interesante porque yo estoy también de acuerdo en que el sentido común no es el más común de los sentidos la mayoría de las veces, pero con el tema de la inteligencia artificial se vuelve todavía más complicado, sobre todo a veces en las que son generativas de imágenes. Mucha gente cae y creo que todavía hay una línea en la que puedes distinguir por los tonos de colores, a lo mejor por las manos, por ciertas cuestiones cuando es inteligencia artificial, pero y en ciertas inteligencias artificiales, pero supongo que con el tiempo va a ser esa línea cada vez más delgada. Claro, pero regreso a lo mismo, es un tema de procedimiento, ¿ok? ¿Qué es lo que nos dijeron en relación a al fake news? Cuando nos presentaban una noticia, oye, preocúpate por validar que efectivamente sea cierta. Los Tigres ficharon a Messi. ¿Ya salió en el norte? No. ¿Ya salió en ESPN? No. Probablemente entonces es fake, ¿no? Entonces viene del cómo educo. Por ejemplo, yo tengo niños adolescentes de 15 años. ¿Cómo los educo a identificar ese tipo de situaciones para no caer rápido? Nosotros tenemos un protocolo. Malo, bueno, formal, informal, pero tenemos un protocolo sobre el cual actuamos. Entonces, oye, ¿existe una inteligencia artificial para descubrir una malicia de otra inteligencia artificial? No sé. ¿Existe procedimiento para filtrar esas situaciones? Eso sí. Porque cuando no hay tecnología hay proceso. Entonces la educación sigue siendo un factor relevante. Mi opinión, ¿no? Y que creo que es importante. Ahorita mencionabas, Alan, con la generación de imágenes. Me acuerdo que se hizo muy viral hace el año pasado, se hizo muy viral unas imágenes del Papa Francisco vestido con una gabardina así de moda, así como si fuera de esas chaquetas de frío, muy ad hoc, con unos tenis de marca, o sea, como que le quitaron la esencia de Papa con su sotana y con toda la vestimenta que ejerce un líder de Estado, en este caso el líder del Vaticano. Lo ponían como que una persona con un outfit más street, más de la... Más casual, más casual, menos formal. Ajá, y que la calidad estaba muy buena de la imagen, o sea, sí pasaba como una imagen real. No sé si has visto esta chica que es guapísima de Barbie, Margot Robbie, bailando con Leonardo DiCaprio, que sale mucho, y ahora que no están haciendo esto, y lo ves la primera vez y te la crees probablemente, pero viene otra vez el conocimiento y la experiencia que las canas dan, y del conocimiento, porque uno dice, no me suena tan real, ¿no? Pero no me suena tan real porque tengo esa sensación y no he visto otro lugar donde eso se haya publicado como una noticia o no una noticia. La del Papa Francisco, por ejemplo, igual es el tema de la brecha generacional. Es algo que a una persona de mi edad, probablemente ustedes no lo sé, pero te dice, no, esto no funciona así. Menos una persona de ese tiempo y menos con el cargo y la jerarquía que tiene otro propósito, ¿no? Y esos son lúdicos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Por ejemplo, voy a utilizar, pero no herir susceptibilidades. ¿Qué pasa con el porno? Por ejemplo, en mentes que no están preparadas para atender esos temas o que no lo pueden diferenciar, ¿sí? O que yo pueda utilizar una imagen de alguien que conozco, de alguien para hacer ese tipo de maldades. De hecho, ya está, o sea, y perdón que yo interrumpa, hay una cuenta específica en OnlyFans que el contenido que tiene, que es de índole sexual,
es 100% generado por inteligencia artificial. O sea, todo el contenido de la página del OnlyFans es generado por inteligencia artificial. Entonces el debate es, ok, se supone que estás vendiendo eso y estás cobrando por eso. Entonces, básicamente te estás enriqueciendo por una cosa que no estás haciendo. O sea, que la inteligencia artificial es la que lo está haciendo. Bueno, independientemente del fin, Ajá. ¿ok? Para no dejarlo tan primario en el sentimiento del porno, ¿verdad? Ajá. Pero independientemente del fin, imagínate que estás creando contenido de algún tema educativo como inteligencia artificial y que estás comercializando con él. Me estoy saliendo del tema duro. Yo creo que ese, en mi opinión, y aquí es donde es moral o no es moral, pues mientras yo no esté usando la imagen de un tercero y mientras el tema propietario sea mío, yo creo que lo puedo hacer. ¿Sí? Yo estoy hablando de educación de inteligencia artificial porque cambia la materia. Habla de contabilidad, habla de impuestos, habla de legal, habla de programación, de hacer promptings que veíamos hace un instante como contenido y yo no lo veo mal. ¿Sí? Tema moral, aparte mientras sea tu conocimiento y sean tus cosas. Ahora, ¿cómo educo para hacer eso? Pues es educar, identificar y continuamente estar informando en relación a esas cosas y con procedimientos que me hacen saber esto es cierto o no es cierto. De hecho, en general, este video, la descripción, el título, básicamente la formulación de este video va a ser generada con inteligencia artificial. O sea, al menos yo soy el que edito y el que lo subo a los canales. Soy pésimo redactando, entonces yo sí me apoyo mucho. Yo también. Yo me apoyo mucho en la inteligencia artificial. Me gustaría después compartirles la presentación, yo creo que y no tengo problema que la compartan, porque muchas de las imágenes que yo puse ahí fueron creadas por el Dalí. Ujú. He encontrado que nunca encuentro una imagen como yo quiero. Reconozco que soy muy malo generando imágenes porque hay que tener habilidad para generar el prompt correcto para generar la imagen. Pero me sacan del problema y me sacan dignamente de mi problema. Si yo le digo a la chica que trabaja conmigo de marketing que me haga una imagen estilo Pixar de un Santa Claus con un inventario de exceso de regalos que demuestre o que ponga en un formato lúdico lo que quiero comunicar de, hey, utiliza inteligencia artificial para mejorar tu planificación de demanda, lo va a hacer extraordinariamente bien. Pero porque tiene el skill y se está apoyando con la inteligencia artificial. Yo no soy enemigo de utilizar la inteligencia artificial, es más, ¿se acuerdan cuando a los muchachos en las escuelas les prohibían hacer la tarea? Bueno, todavía les prohíben hacer las tareas con ChatGPT. Yo creo que eso no, más bien lo que tenemos que hacer es aprender y educarlos a utilizar esas tecnologías, porque el ChatGPT también te puede dar respuestas incorrectas. A mí me pasa cuando estoy experimentando con esa tecnología para atender a mis clientes, que no terminan de entender el modelo de lenguaje, se alentan, te responden una cosa que no es, te dan el dato que no quieres. O sea, son tecnologías que todavía están en desarrollo, pero yo no veo mal que uno lo empiece a utilizarlo. En mi época, te estoy hablando de 1991, mi mamá tuvo la idea, y se le aprecia mucho, de regalarme una calculadora gráfica que resolvía ecuaciones algebraicas. Una TI. Era una cosa de Casio, ni siquiera era el HP, o sea, era una cosa de Casio, bastante, bueno. Y me acuerdo que llegué a la escuela a presentar cálculo diferencial y saqué 10. Y hubo protestas de mis demás compañeros en relación a ese evento, porque decían, ¿cómo es posible que él esté usando tecnología para mejorar su calificación? ¿Ok? El maestro tuvo el siguiente mes la ocurrencia de cambiar los números, ponerlos en algebraicos. Y ahí, también saqué 10, mis compañeros no. Pero entonces no es un tema de tecnologías como lo utilizas, ¿sí? Entonces, estas tecnologías que empiezan a llegar, que son una palanca para hacer mejor las cosas, hacerlas más rápidas, yo creo que las tenemos que usar y las tenemos que usar eficientemente y responsablemente. Y también entender que quien quiere hacer el mal también tiene las mismas herramientas que yo, ¿sí? Es como el vehículo. Yo compro un auto para transportarme y para moverme de A a B, pero también lo puedo comprar un asaltante de bancos o un narco. Y también va a usar el mismo vehículo. El propósito no era transportar droga, el propósito era transportar gente, ¿sí?
Sin embargo, la tecnología está allá y quien la puede usar la va a utilizar y quien tiene más dinero lo va a utilizar mejor. Sí. Y ahorita que, ahorita que menciona algo similar a eso, y perdón que te rompiera, Ahmed, si no se me ve la idea, es importante el crecimiento de cómo la inteligencia artificial va a cambiar la forma de hacer las cosas. Doy un ejemplo puntual. Estoy estudiando psicología, es mi segunda carrera y estoy a punto de acabar. Hay pruebas psicológicas que le llaman proyectivas, que básicamente es mucho del feeling del psicólogo de ver, no sé, analizar un dibujo de una persona y con base en el dibujo que dibujó tu evaluado, vas a saber si tiene algún tipo de afectación. Digo, a grosso modo es la descripción. Tienes un manual para calificarlo, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo a base de ChatGPT y los GPTs que puedes crear dentro de la aplicación? Cargué el manual y le digo, ¿sabes qué? Necesito que me analices. Yo te voy a dar los hallazgos que tengo y necesito que tú me los redactes en prosa, dando la interpretación que quiero. O sea, ahí lo que estás haciendo, estás agarrando algo muy subjetivo para poderlo empatar o hacer cosas, automatizarlo. O sea, algo que es meramente cuestión artística, lo estás automatizando para poderlo hacer estándar. O sea, y es una cosa que poco a poco va a llegar la tecnología a abarcar eso. Perdón la interrupción. No, no te apures. Justamente iba a platicar algo relacionado y es sobre la proyección que apenas estamos dándonos cuenta acerca de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se basa en cuanto a varios temas, o sea, diversos temas. Puede ser en seguridad, puede ser en psicología, puede ser en nutrición, puede ser en cálculo, puede ser en lo que sea. Y apenas nos estamos dando cuenta de la proyección tan grande que puede tener toda esta información que podemos sacar a raíz de ChatGPT, DALL-E, o sea, toda la información que podemos obtener acerca de inteligencia artificial, apenas estamos dándonos cuenta de qué tanto nos puede servir. Porque sí es cierto, tiene errores, pero es en base a lo que estás preguntando, a los prompts. No creo que sea nada más de los prompts, eso sí te lo reconozco, porque la misma inteligencia artificial tiene fallas en la forma en la que fue alimentada. En algunos casos podría estar hasta sesgada con los errores o con las creencias que nosotros los humanos tenemos. De ahí salen los experimentos que han hecho en relación de que la inteligencia artificial es racista. Probablemente la inteligencia artificial no, pero quien programó la inteligencia artificial tuvo algún bias que influyó en el resultado, ¿verdad? Y sí, la inteligencia artificial está enfocada en todas las áreas de conocimiento que tienen algo que ver con el humano. Hablaba yo mucho en la conferencia de la importancia que tiene el incentivo y que pensáramos en el día después. Y realmente lo creo por lo siguiente. No es nada más tener inteligencia artificial por tener inteligencia artificial. De hecho, quien te dice que quiere poner un sistema de inteligencia artificial porque le dijeron que incluye inteligencia artificial, probablemente sea un proyecto que no debas de tomar, al menos en mi línea de negocio. Porque no, la inteligencia artificial es una herramienta más de las múltiples que existe, como el cálculo numérico, como las ecuaciones diferenciales, como el Excel o cualquier otra herramienta tecnológica que vamos a encontrar en la calle. Realmente lo que uno tiene que encontrar de este tipo de tecnología es la posibilidad de hacer cosas más complejas, más rápido y de manera más efectiva que como las estaba haciendo, ¿sí? Y eso en sí, solo por ese hecho, es una capacidad de crecimiento, de empoderarte mayor a la que normalmente habías tenido. Entonces, yo apuesto mucho en el tema de pensar en la inteligencia artificial como una herramienta más y pensar qué es lo que va a ocurrir después, el día siguiente. Y porque hoy el problema no es tecnológico. En la gráfica que yo les enseñaba, les decía, el primer problema de la inteligencia artificial va a estar asociado, uno, al tema humano, de qué entendemos y qué queremos, cuál es nuestro bias, qué miedos tenemos, cómo la enfrentamos, cómo lo organizamos. El segundo tema van a ser los datos. Y después van a venir el tecnológico y el skill. El tecnológico va a ir disminuyendo, el del skill también. Hay que trabajar con la parte cultural. Hay que saber qué es lo que uno puede hacer con estas tecnologías, cómo puede resolver los problemas y enfrentar esos retos del día después, como el incentivo, el cómo lo controlo, el cómo disminuyo el riesgo, cómo disminuyo el sesgo, etc. Me pasa a veces que a mis clientes les propongo acciones. Les digo, véndele a este señor tal cosa. Y la persona dice, no, es que no hace sentido. Haz la prueba. No, no hace sentido. Le voy a ofrecer eso. Y terminan dándose cuenta que utilizando lo que le estamos dando, su venta se incrementa porque te está abriendo la mente, dando opciones fuera de lo que normalmente uno hace. Y uno lo que tiene que evitar es sesgar ese conocimiento, esa oportunidad para obtener el valor.
Y esa es la ventaja de estas cosas. Por ejemplo, ingeniero, me ha tocado ver recientemente en algunos webinars de ASIS, que los invito a verlos, siempre están muy interesantes, la parte de la integración de inteligencia artificial en los sistemas de seguridad para la prevención de riesgos. Y quisiera saber qué tanto se puede profundizar. Por ejemplo, vamos a suponer que mi sistema de seguridad tiene una parte de inteligencia artificial con analíticos, y si llega a detectar que un empleado que es del área de almacén con su café de acceso va a otras áreas que no le corresponden, en horarios que no le corresponden, puede emitir una alerta para que alguien revise y vea de que, oye, aquí vamos a ver si no hubo algo, o para saber si hay un eh, faltante de material, y en base a un analítico pueda decirte más o menos en qué periodo pudo haberse presentado o algún movimiento extraño. O sea, ¿qué tanto se puede hacer con la inteligencia artificial para los sistemas de seguridad? Yo creo que no solamente con inteligencia artificial, puedes utilizar inteligencia artificial y es algo muy viable. O sea, la inteligencia artificial te va a generar un gran valor cuando son demasiados datos en demasiados contextos que tú necesitas de alguna manera como que clarificar para encontrar ese factor de riesgo. Yo les ponía el ejemplo de los seguros médicos, el fraude de los seguros médicos, porque es un ejemplo parecido. A ver, tenemos un comportamiento típico y en condiciones normales todo debería estar dentro de estos parámetros de comportamiento. Hasta que yo encuentre otra cosa distinta, pero por lo pronto esto es. Si algo está fuera de esos parámetros, foco rojo y foco amarillo, ¿sí? Hay una acción. Entonces tú podrías programar ese tipo de acciones, que es donde creo que genera mucho valor a profesionales de esta área, porque ya el solo tener la posibilidad de identificar cuándo pasó, ya te permite accionar. Ya te permite identificar una situación o ya te permite investigar lo que está ocurriendo, ¿sí? Finalmente es prevención de riesgo, ¿no? Entonces puede ser que, fue un accidente, un accidente, le diré a la máquina que en estas condiciones es accidente, pero cuando menos, esa no se me fue, ¿sí? Y la ventaja de las máquinas es que pueden hacerlo para todo, no se cansan, no se van a sesgar, van a ser en cierta medida muy discretas, porque solamente me van a avisar a mí, no tienen emoción, no las puedo corromper a menos que yo le mueva el sistema, ¿sí? Y es un ejemplo muy, muy atractivo para utilizarse. Lo veía, por ejemplo, con los videos. Les platicaba de una gente que estaba haciendo un tipo de chanchullo con los autobuses públicos y le decía, oye, yo no me imagino un cuarto con 50 pantallas y 15 personas viendo la tele. Se duermen. Necesitas tener un mecanismo de alertas que entienda. De utilizar inteligencia artificial para mejorar mi acción y no es como que el fin, ciencia ficción es algo que se puede hacer. Y de hecho, ahorita, perdón que lo mencionan, hace poquito tuvimos un episodio básicamente hablando de los centros de monitoreo de los SOC, donde literal ya se están haciendo más pequeños en personal y abarcan más cosas. O sea, por lo mismo de la inteligencia artificial, no tanto la inteligencia artificial, sino de como tal el proceso donde ya no tienes al monitor viendo la cámara todo el día, sino lo tienes haciendo otras actividades y dejas que la cámara trabaje sola y te alerte cuando hay cuestiones y ya puedes operar específicamente para ver una anomalía, que es como lo que se está transicionando a los nuevos SOC o centros de monitoreo. Y, por ejemplo, viéndolo desde un punto de vista cultural, ¿qué tan difícil puede resultar para un ejecutivo de seguridad el demostrar el costo-beneficio de la inteligencia artificial y poder recibir apoyo, digamos, de niveles más altos en cuestiones económicas para poder implementar un proyecto así en una instalación? Hiciste una pregunta muy interesante y afortunadamente se puede. Yo creo que el responsable y el profesional de estas áreas, como buen ejecutivo, tiene la posibilidad de identificar cuáles son aquellos registros, eventos, situaciones, riesgos, que son los que son más fáciles de
de resolver y que son más fáciles de obtener, los famosos quick wins que le dicen los consultores. Y en ese sentido, en la medida que esta planificación ocurre, es más fácil poder obtener beneplácito o apoyo de las otras áreas o de los presupuestos para hacer la tarea que queremos. Generalmente esto lo vamos a observar con experiencia, cuando el ejecutivo tiene experiencia. Cuando la persona no tiene experiencia va a pasar lo mismo que el cuento que yo les platicaba de voy a querer, me imagino que la inteligencia artificial es súper poderosa y voy a tratar de resolver todos los problemas de una vez. Y generalmente eso es porque no han tenido oportunidad de ver no solamente proyectos con tecnología o inteligencia artificial, sino también otro tipo de proyectos más prácticos, procesales, etcétera, que han ocurrido. Entonces, yo considero que un ejecutivo con cierto grado de experiencia, ya con algún camino recorrido, un puesto gerencial, tiene la posibilidad de empezar a identificar esas situaciones y proponer este tipo de proyectos para que pueda conseguir el soporte necesario para poder realizarlos. Y sobre todo de poder entregar los resultados que él quiere para conseguir mayor presupuesto. Un proyecto muy grande, por lo general, necesita un cambio cultural y un soporte muy grande que lo apoye. Sí hay, los he visto, pero necesitan foco, dirección y orden para la ejecución de los mismos. Entonces, aún en esos proyectos, todo se va haciendo con foco específico, en quick wins, incrementales, de tal manera que el beneficio pueda mostrarse. Hay una metodología que se utiliza en desarrollo de software que se llama el método Agile. No sé si no han leído sobre él o no han leído sobre él. El método Agile lo que hace es, viene de la necesidad en algún momento de los departamentos, fíjense, del FBI de inteligencia en los Estados Unidos, de poder crear metodologías de desarrollo de software que sean más atractivas. ¿Por qué? Porque hacían los softwares y decían, queremos un software que haga X. ¿Cuánto cuesta? $1,000,000. Ok. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Ok. Y en el camino ocurrían muchas cosas. Y llegaban los 12 meses. ¿Y qué onda con el proyecto? No, estamos a la mitad. ¿Y cuánto dinero ya se gastaron? $4,000,000. ¿Pero por qué? Y no, porque empezamos a hacer y entregamos, pero no se conectaba. Entonces, hacían cosas sin estar mente alineados. Los métodos ágiles a lo que te obligan es precisamente a objetivos claros, verificaciones cortas, y entonces te ayudan a garantizar que estás en el camino correcto. Entonces fue, en el caso de los de inteligencia, el FBI y la CIA, fue muy atractivo porque entonces con menos dinero y más rápido conseguían lo que sí estaban buscando. ¿Sí? Entonces, un poco esa idea viene de esa metodología del Agile, que te obliga a partir del problema en cosas chicas y sobre todo que los resultados sean más frecuentes o más visibles en menor tiempo para ver si vas por el camino correcto. Y en base a eso, corregir y accionar de acuerdo a lo que estás buscando. Entonces, a grandes rasgos, digamos que la recomendación es, primero, si vas a implementar un sistema así, enfócate primero en algo específico. Que sea fácil de obtener y que tenga todos los datos. Eso no tiene mucha técnica, es simplemente el tener la posibilidad de tener la información que sea lo más fácil y lo más visible para obtenerlo, ¿no? Oye, tengo un problema más grande, sí, pero para resolverlo hay que resolver antes otros. O me gustaría resolver pero ¿este problema es más importante o no? Porque a lo mejor a ti te gustaría tener eso, pero si no tiene business case, ¿para qué lo haces? Mejor enfócate en lo que sí va a generar beneficio y que genere beneficio pronto, ¿no? Y hay una pregunta igual no me gustaría acabar el tema tan rápido, pero por cuestión de tiempo tenemos que darle agilidad. Pero quiero cerrar con una pregunta que yo creo que mencionamos brechas generacionales y creo que la pregunta más frecuente que es que la IA nos va a quitar el trabajo, es que vamos a estar dominados por las máquinas, es que se va a volver la película de Yo Robot. Perdón. ¿Qué de realidad tiene eso? Conozco el hecho de que la IA funciona y te puede ayudar bastante bien mientras la sepas utilizar, pero creo que usted lo mencionó en la plática. Te va a desocupar la inteligencia artificial si tú no te quieres llegar a actualizar. Claro. Yo no creo que la inteligencia artificial, el propósito sea desplazar a la gente.
claro, busca abaratar cosas, pero también abre otras oportunidades. Hay tareas de poco valor que son muy frecuentes y que se tienen que realizar y que se requieren automatizar. Esas tareas van a quitar a la gente de hacer las cosas porque es la manera correcta de hacer las cosas. Pero también están abriendo oportunidades de otras cosas porque para hacer esas tareas necesitan gente con más conocimiento o van a abrir focos de necesidad en las cuales va a ser necesaria la intervención de las personas para resolver esas tareas en lo que llega la tecnología a modificarlas, a potenciarlas y lo demás. Entonces, mi conclusión en ese sentido no creo que sea nada más desplazar a la gente, va a desplazar a la gente que no quiere modificarse, que no quiere aprender, que no quiere trabajar. Pero en general yo creo que abre más oportunidades desde el punto de vista laboral que las puertas que cierran. Pero necesitamos prepararnos. Exactamente. Como para todo, yo creo que la preparación es la fuente que nos está haciendo el crecimiento. Por otro lado, ingeniero, me gustaría, si usted quiere promocionar algo, quiere promocionar su negocio, quiere dejar sus redes sociales para poder dejarlas aquí en el canal. Digo, esto tentativamente se sube este martes 30. Entonces, pues realmente alguna conferencia que vaya a dar pronto. No, todavía no tenemos programas, estamos trabajando en la siguiente. Nosotros en Anastasia, que es este negocio de inteligencia artificial, las redes de Anastasia. Sí, nos dedicamos específicamente a hacer modelos para disminuir la ansiedad de las personas cuando toman decisiones de compra, de venta, de gestión de inventarios, de recomendación de productos, de incremento de ticket de venta en específico. Tenemos soluciones muy específicas y hemos desarrollado una capacidad para implementar muy rápido. Una vez que tenemos la información es cuestión de días o de horas, no de meses, y somos muy concretos en lo que hacemos para beneficiar a las empresas. Principalmente mis clientes son empresas de retail, empresas de manufactura, que están buscando mejorar su proceso de operación. Si en algún momento creen que puedo ayudar a sus empresas, estamos muy abiertos. Y si no, de todas maneras estamos muy contentos de poder compartir información que generalmente estamos encontrando de los problemas y de las cosas que la inteligencia artificial y la posibilidad de colaborar con las empresas nos da y nos permite aprender. Excelente. Pues, ingeniero, sin nada más que agradecer la participación que tuvo en el desayuno, agradecer el tiempo que se tomó para hablar con nosotros, para poder ser pues parte de esta comunidad de seguridad. No sé si alguien más quiere aportar algo. Quiero agradecer al ingeniero por la plática. Siempre es un gusto platicar con gente con tantos conocimientos, tan profesional. Entonces, creo que va a ser un excelente capítulo. También quiero aprovechar para invitar a los profesionales de seguridad y en otras áreas a unirse a instituciones como ASIS, como AMPAC, porque siempre nos traen conocimientos nuevos y además el networking. Muchas gracias por la invitación. Le platicaba en la mesa del desayuno al equipo, y no les quito más tiempo, que esta fue una de las veces que más me he divertido en preparar los ejemplos y la plática, por el reto que ustedes tienen como gremio, y de verdad muy contento de haber podido participar y compartir un poquito de lo que sé. Excelente. Pues, ingeniero, muchísimas gracias. Agradeciendo por todo, no sin antes recordarles que se suscriban al canal, que si tienen tiempo, dense una vuelta por la página de anastasia.ai, y pues nada, muchísimas gracias por el tiempo, y no sin antes recordarles que pues aquí estamos cada martes en Hablemos de Seguridad. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.